Una pregunta, ¿se ve la presentación a pantalla completa, verdad? Sí, sí lo vemos bien. Bien, gracias, comienzo. En realidad ustedes están viendo allí una presentación en donde hay un rostro, una cara que se la ve clara y una que está atrás semejante posterior. En realidad, ¿por qué aparecen estas dos caras? Porque tratamos de representar a lo que sucede con la formalidad y la informalidad. Son dos caras de una misma realidad económica en la que una está a la sombra de la otra. Y muchas veces esto que está en la cara visible también esconde dentro de ello un rostro de informalidad. Nosotros, ¿por qué hemos titulado un nuevo enfoque? Lo hemos hecho al nuevo enfoque porque hemos encontrado muchísima información respecto de informalidad, mayoritariamente encarada o analizada desde el punto de vista de la informalidad laboral. Y como consecuencia de esta informalidad laboral se tiene una informalidad en la búsqueda de generación de sustento que le permita vivir al que encara el emprendimiento y su grupo familiar. Bien, estamos ubicándonos. A la derecha pueden encontrar ustedes el mapa de la Argentina. Sombreado está el mapa de la provincia del Chaco. Dentro de la provincia del Chaco vamos a encontrar el centro geográfico. Está ubicada la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Esta es una ciudad en donde tiene sede la Universidad Nacional del Chaco Austral. Sáenz Peña se encuentra en el domo agrícola, es decir, las mejores tierras de la provincia se encuentran en este domo central. Hecha la ubicación espacial, vamos a ver qué es lo que trataremos en esta presentación. En primer lugar, vamos a tratar de hacer una descripción de la problemática general. Luego avanzaremos hacia el estado del arte. Continuamos con el problema científico y el sistema de la investigación. Luego los principales resultados obtenidos, esto es bueno aclararlo, con esta investigación que hemos comenzado ya hace algunos años, hemos obtenido pequeños resultados que vamos a tratar de mostrárselos ahora. Y luego llegaremos a las conclusiones y cuáles son las perspectivas que tenemos hacia adelante. Verán ustedes, ya lo pueden ver aquí abajo, el avance en mi presentación. Estamos hablando entonces ahora de la problemática general. Disculpen ustedes la interrupción. ¿Se escucha bien la presentación? ¿Se puede verla? Sí, estamos bien. Sí, se ve muy bien, ¿eh? Te escuchamos también bastante bien. Bien, gracias. Continuamos entonces. Estamos viendo la problemática, analizando esta problemática, y nosotros consideramos importante poder diferenciar la informalidad de la pobreza. Ven ustedes allí que una es una forma específica de relación, en tanto que la pobreza es una consecuencia en todo proceso de distribución. También vamos a aclarar, antes de continuar, que no es lo mismo considerar la informalidad que la ilegalidad. Cuando estamos hablando de informalidad, y esto lo aclaro porque mi tutor de origen cubano fue lo primero que ha cuestionado, es decir, asociaba directamente la informalidad con la ilegalidad. En Argentina no es así, en tanto que en Cuba sí hacen esa diferenciación. ¿Por qué no hacemos nosotros en Argentina? Porque existen actividades que son legales, pero que se encuentran desarrollándose en la informalidad. ¿Y a qué hacemos referencia? Hacemos referencia específicamente a la evasión tributaria. Es decir, no se registran, los emprendimientos no están registrados y por lo tanto pasan a ser informales. Y luego vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta evasión impositiva, a lo que el gobierno y muchos autores dan en nombrar como el costo de la informalidad. Ahora sí vamos a avanzar respecto de la descripción de la problemática. Distinguimos rápidamente, de toda la bibliografía que hemos visitado, distinguimos tres pensamientos al respecto. El primero, donde hace foco
en la existencia del sector informal por una consecuencia de la legislación, que esta legislación es inadecuada. El segundo punto, el que hace énfasis en la existencia de un sector informal como consecuencia de la propia existencia del mercado laboral con mano de obra calificada y barata. Este es un enfoque de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y por último, otro grupo que habla sobre la existencia de la informalidad por la heterogeneidad estructural que se presenta. Veamos aquí en este gráfico un resumen. Lo que acabo de describir, estoy viéndolo a partir de los enfoques, donde tenemos un enfoque dado por la OIT, otro enfoque por el movimiento neoliberal y un último enfoque desde el punto de vista estructuralista. La OIT hace hincapié del enfoque en función de la pobreza, y dentro de la pobreza la existencia de informalidad en el empleo. En esto tenemos que hacer una aclaración. Existe informalidad total en el empleo, pero también existen muchas empresas que, siendo formales, tienen dentro de ellas la informalidad laboral. Vamos a llegar a este tema y avanzamos con el gráfico. Si seguimos el análisis de la... Perdón. Me adelanté. Si seguimos el análisis de la Organización Internacional del Trabajo, vamos a encontrar determinadas características. Uno de ellos está representado por los bajos rendimientos. Los bajos rendimientos se refiere casi exclusivamente a la productividad que obtienen las microempresas que se encuentran en la informalidad. La OIT también da en que la mayoría de estas empresas son empresas familiares, o familiempresa como se denomina aquí en Argentina. Continúan con una característica importante. Las operaciones son a pequeña escala, y lo vamos a explicar por qué. Adelantándonos, cuando se tiene pequeña escala, pueden pasar desapercibidos al control del Estado. ¿Sí? No son visibles hacia el control del Estado. Si son visibles el control del Estado, pasan inmediatamente a verse obligados a pagar impuestos. Y por último, tenemos un trabajo intensivo, o sea, todas las familiaempresas tienen como característica trabajo intensivo y tecnología anticuada. Es una característica en las empresas que nosotros analizamos. Todo esto generan ocupaciones, refugios, o sea, se autogeneran empleos. ¿Por qué? Al no tener cubiertos las diferentes ítems que hemos explicado anteriormente, se buscan la generación de empleos, y esa generación de empleos lo hacen a través de una microempresa. Pero, ¿qué tiene como reacción que se tenga un autoempleo? Hay relaciones. Esas relaciones están dadas por una relación muy importante en mi investigación, que es dada por el capital, el trabajo y la productividad. Ya llegamos a esa situación. Sigamos con el segundo enfoque, que es el enfoque neoliberal. Ahí tenemos presentando obstáculos. Esos obstáculos impiden que los mecanismos del Estado lleguen directamente a la familiaempresa, a la microempresa. También operan una fuerza que brinda un marco regulatorio. Todo eso abona a una determinada consecuencia, que es la misma que estamos analizando para el paso anterior, que es la relación existente entre el capital, el trabajo y la productividad. Por último, vamos al enfoque estructuralista, que como característica tiene, por un lado, protección del Estado. Nosotros lo vemos ahora en el desarrollo de la economía argentina. Por otro lado, la reestructuración del sistema capitalista. Nosotros vamos hacia un Estado socialista. Por último, disculpe, vamos a tratar de... Ahí está.
Por último, estamos viendo los márgenes de ganancia. Esa característica estructuralista, respecto a los márgenes de ganancia, hacen que estos márgenes de ganancia sean, no es que hacen, en realidad se encuentran que estos márgenes de ganancias son pequeños, son mínimos. ¿Por qué? Porque si los márgenes de ganancias fueran extraordinarios, nosotros obtendríamos una microempresa que estaría siendo visible al control del Estado. Todo esto tiene como consecuencia lo central en esta parte del resumen de informalidad, que es la relación existente entre capital, trabajo y productividad. Yendo más hacia el análisis de esta consecuencia, tenemos microempresas con bajo capital, intensivas en trabajo y con una baja productividad. Esa es la relación que marca todo el andamiaje de las microempresas. Entonces, vamos a ver que esto tiene un costo. Tener bajo capital, intensivas en trabajo y baja productividad genera un costo, que a su vez, al no pagar impuestos, el Estado deja de percibir esos impuestos que se van a traducir en obras. Por un lado, se detecta que la informalidad implica tener determinados costos sociales, es decir, el Estado no tiene cómo solventar los gastos, costos que tienen para el funcionamiento del Estado, los costos económicos. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento de bienes, servicios en la economía. Y por último, los costos políticos. Esto que estamos viendo, voy a tratar de representarlo en el modelo que hemos elegido para analizar la informalidad. Avanzamos al segundo punto. Y ahí vemos el estado del arte. La primera aclaración es algo que yo me adelanté, la diferencia que existe entre informalidad e ilegalidad. La informalidad no debe ser confundida con la ilegalidad, y aclaré, la legislación de diferentes países nos obliga a hacer esta aclaración. En la Argentina, ser informal no implica ser ilegal. Avanzamos que, como producto de los cambios dados en la última década, la informalidad ha comenzado a aparecer como consecuencia de una reestructuración. Vamos a verlo esto en el gráfico. Esta reestructuración, que algunos autores interpretan como un cambio evolutivo, en otros vamos a ver que tienen el avance económico de las pequeñas empresas, lo tienen como un resultado en la calidad de los empleos. Básicamente existen dos maneras para salvarlo. Uno, transfiriendo parte de los costos a los informales, es decir, las grandes empresas o las empresas Bien, hubo un inconveniente. ¿Pueden ustedes escuchar? Sí, ya lo escuchamos bien. Bien, disculpen, fue un problema técnico. Continuamos. Decía que las empresas formales, pequeñas y medianas, muchas veces transfieren muchos de sus costos, lo transfieren a las empresas informales. Esto es llevar los costos fijos, por ejemplo, muchos de sus costos fijos los transfieren a las empresas informales, que deben luchar, deben lidiar con sus propios costos adicionales al costo que le demanda la gran empresa, la mediana o gran empresa. Ejemplos, para la producción de la confección de ropas, las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Para el corte, el diseño, lo da la empresa grande. El corte, la costura, lo dan a las empresas informales. Estas tienen que absorber todos los costos fijos que tienen en la producción y entregan el producto para ser terminado por la gran empresa.
Es decir, la empresa formal está transfiriendo costos a las empresas informales que se ven obligadas a aceptar ese costo para poder seguir en el mercado. Y por último, vemos la combinación de las pymes y los pequeños emprendimientos que son considerados como una panacea para solucionar los conflictos de poder en las relaciones que existen entre los formales e informales. Vemos aquí un resumen de la informalidad. Estamos analizando acá la informalidad y vemos que en primer puesto aparece la precariedad laboral. O sea, la informalidad tiene consecuencias y la primera consecuencia es la informalidad laboral. Eso implica que no se cuenta con la justicia social, es decir, el Estado no tiene cómo poder solventar parte de sus costos. Esa justicia social, ¿sobre qué va a actuar? Están viendo aquí que tenemos algunos ítems, por ejemplo, lo tenemos beta, tau, todo esto aparece luego en una fórmula que les voy a mencionar, alfa, beta, tau. Acá hablamos de los costos de los formales, en este elemento estamos hablando de los costos de los informales, ¿sí? Vemos las condiciones en que este elemento, perdón, hay un elemento técnico, ¿se puede ver? ¿Ustedes están viendo bien? Sí lo vemos, está un poquito, se está moviendo su pantalla. Parece que ahí está ya. ¿Sí? ¿Se puede ver allí? Sí, ahí sí lo vemos. Allá no. Ahora bien, continuamos entonces nosotros. Bien, bien. Bien, continuamos. Estábamos hablando de las características que tenían, cómo operaban, sobre qué operaban y las condiciones que permitan eso. Esas condiciones, estamos hablando de las condiciones. Las condiciones están vistas en la intermediación económica. También están dadas trabajando sobre la producción. Recuerden ustedes la relación existente entre capital, el trabajo y la productividad. También opera sobre las ventas y, como consecuencia de esta, de las fuentes de financiamiento. Acá hay una condición que lo vamos a explicar en el modelo. Nosotros hemos hecho una analogía entre lo que es la relación existente entre informalidad y formalidad, una analogía respecto de el Sol y su poder atractor respecto de los planetas, donde para nuestro proyecto el Sol es la característica de formalidad que atrae a las informales, a las empresas informales que representan los planetas. Entonces estamos haciendo relaciones, una relación a esto, y estamos hablando de densidad, de centralidad y de poder. ¿Cómo lo explicamos? La centralidad es ejercida por la formalidad, la densidad es la densidad de empresas informales, esto tiene como consecuencia el asociativismo entre pequeñas empresas y el poder que pueden ejercer estando o no estando asociadas. Para ello vamos a encontrar que existen diferentes clasificaciones, que lo vamos a ver en probabilidades, lo vemos enseguida en un gráfico. Si seguimos la informalidad generando desequilibrios macro-micro económicos, vemos que estos generan desarrollos, unos modelos matemáticos. El modelo matemático nos permite a nosotros poder validar nuestro modelo, existiendo un óptimo entre los formales y los informales. Esto contribuye luego al desarrollo local. Encontramos una última característica de la informalidad que está condicionada por la escala de las producciones,
con baja productividad, habíamos puesto como central, bajo capital, alta utilización de mano de obra y baja productividad, con relaciones económicas que crean las asociaciones entre pymes formales e informales. ¿Cuál es nuestro problema científico? No tenemos instrumentos para medir y sistemas para intervenir de forma sistémica y sistemática en la manifestación del fenómeno de informalidad. Y estamos hablando en este caso de sectores industriales, aunque consideramos que nuestro modelo también puede aplicarse a sectores tales como el primario, producción de materias primas, y también al de servicio. En este caso nosotros estamos hablando y haciendo nuestra investigación en sectores industriales para contribuir al desarrollo sostenible en la capitalización. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que la combinación de instrumentos para medir y procederes para intervenir es un binomio, que va a identificar desde la medición sinergias locales que mediante una articulación de acciones permitan aumentar la productividad de las empresas informales. ¿Cuál es el objetivo general? Tener un enfoque conceptual que explique y oriente todos los procedimientos que estén asociados para hacer operativo el objeto de estudio, o sea, la informalidad, y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra provincia. Acá vemos que nosotros debemos tener fundamentos para nuestro objeto de estudio, debemos realizar un diagnóstico, concebir y fundamentar un modelo, fomentar y confeccionar procedimientos y por último comprobar nuestras hipótesis. Y esto es así desde la base de la fundamentación hasta la comprobación. ¿Cuál es nuestra estrategia de investigación? Están viendo ustedes aquí el resultado de lo que hemos encontrado como estado del arte, es decir, la informalidad con sus enfoques y modelos, que contribuye a una situación de nuestro país que tiene una caracterización, tiene factores y tendencias que nos determinan en los dos casos el estado de la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Debemos construir para ello la fundamentación, la realización, la concepción y fundamentación, el fomento y la confección y por último la comprobación. Esto que estamos viendo no es más lo que hemos visto en la actividad anterior. Todo esto entonces nos determina a nosotros el marco teórico referencial de nuestra investigación. Están viendo ustedes aquí el modelo que hemos propuesto nosotros para solucionar el problema de la informalidad. Y una aclaración, en realidad nosotros con nuestra investigación no apuntamos a que la informalidad desaparezca, porque nosotros consideramos que la informalidad es necesaria. No podemos llegar nunca a erradicar la informalidad y creemos que debemos valernos de ella para poder lograr un